Hola, mi nombre es Eduardo. A continuación os voy a presentar 14 alfabetos visualmente atractivos y misteriosos para expandirnos de la limitación del alfabeto latino, prácticamente el único que vemos en los medios. El mundo es un lugar variado, con múltiples perspectivas sobre la misma realidad que todos compartimos. No es mi misión ahondar en cada detalle de cada alfabeto, sino contar las características generales de los mismos y algunas curiosidades para que se hagan cuanto menos distinguibles, quizás al azar, quizás no. Solo trataré de dar algunas pinceladas de estos alfabetos y discúlpenme los lingüistas si hay fallos en mis explicaciones. No soy lingüista, solo soy una persona muy curiosa. Empezaremos por los más conocidos y terminaremos por los más extraños de la lista. El alfabeto árabe. En este alfabeto no veremos vocales en la tabla. Consta de 28 consonantes y las 3 únicas vocales del idioma, fatha, como a, kasra, y por último dharma, u, se escriben como palitos o renglones acompañando a las consonantes. La a es un renglón arriba, la i un renglón abajo y la u una especie de coma abajo. En el árabe estándar escrito normalmente no aparecen estas vocales, pero sí en los manuales de árabe para extranjeros. Hay mucha gente sabrá que el árabe se escribe de derecha a izquierda y una vez que te acostumbras no es tan difícil. Bueno, hay consonantes con mucha sonoridad y fuerza que no tenemos en castellano, como zo, to, y otra consonante nasal como ain o una kha pronunciada desde el fondo de la garganta. Estos son unos de los pocos sonidos extraños para un hispanohablante. La caligrafía árabe es especialmente rica en texturas y formas. Podemos apreciar composiciones que imitan seres vivos, letras amalgamadas en algarabías caóticas. Por cierto, algarabía, palabra de origen árabe. Puede ser todo un arte la caligrafía. He aquí varias imágenes. El alfabeto cirílico. En total, 35 lenguas utilizan este alfabeto, siendo la más conocida de todas ellas el ruso, y cada idioma tiene una variante particular de este alfabeto con ligeras diferencias en la pronunciación o las grafías. El alfabeto ruso es la variante más conocida de todas, teniendo 33 letras. Una peculiaridad de este alfabeto es que la letra impresa puede diferir bastante de la letra escrita a mano. Un hablante de ruso puede conocer incluso más la letra a mano que la letra impresa. Algunas de las letras tienen una equivalencia exacta con la letra en el alfabeto latino. Otras letras pueden resultarnos conocidas, pero serán diferentes, como el caso de la R, que parece una P, mientras que la P en realidad parece el símbolo matemático de pi. Por otra parte, un hispanohablante, sí, tiene más vocales que el alfabeto latino, y hay sonidos muy sutiles de diferenciar para una persona que habla español, como sh, sh. Por cierto, este alfabeto comparte algunas similitudes con el griego, ya que de él se basa, y fue desarrollado por dos monjes misioneros, Cirilo y Metodio, para traducir mejor la Biblia para el beneplácito de los pueblos eslavos, teniendo ya un alfabeto único que los igualaba. Alfabeto Devanagari. Alfabeto Devanagari, uno de los más usados del mundo, y la lengua más hablada que lo usa es el hindi, también el sánscrito, lengua litúrgica del hinduismo, el piri, el bhojpuri, el marathi y otras tantas lenguas de la India y Nepal también lo emplean. Es una escritura abugida, que quiere decir que representa mayormente sílabas con sus grafías, ka, ki, ku. Una característica bien visible y notoria para alguien profano al alfabeto es que casi todas las letras están unidas por una línea horizontal continua. La caligrafía de este alfabeto se asemeja en carácter artístico a la caligrafía árabe en cuanto a formas sinuosas y ornamentales.
Tenemos aquí algunos ejemplos. Alfabeto griego. A todo el mundo le suena el alfa y la omega, el macho alfa, el estado beta y delta de consciencia. Las letras griegas nos influyen y nos dan léxico, psicología, filosofía y ciencia. Se trata de uno de los alfabetos más antiguos del mundo, desarrollado en el siglo IX a.C. a partir del alfabeto fenicio. Para un hispanohablante no habrá ningún problema en la pronunciación, pues los sonidos son casi idénticos. En este caso es como el hiragana y katakana japonés. Es curioso que idiomas que aparentemente no tengan nada que ver, y digo aparentemente, compartan casi la misma pronunciación. ¿Será porque el aparato fonador humano tenga predilección por unos sonidos siendo más fáciles que otros? No lo sé. Lanzo la reflexión. Volviendo al tema, vemos que en este alfabeto hay muchas letras iguales o parecidas que en el alfabeto latino, y a mí personalmente me resulta un tanto vistoso y alegre para la vista, probablemente por la presencia de más figuras redondeadas y sinuosas, pero es mi opinión, también me atrae lo exótico. Vamos ahora por el alfabeto coreano. En el idioma coreano es poco común ver los ideogramas chinos. Sí se emplean, pero en terrenos muy eruditos y literarios. El coreano posee el Hangul, un alfabeto intuitivo y relativamente fácil de aprender, y fue creado y promulgado en el siglo XV por la dinastía Joseon, al ver que los siervos tenían muchas complicaciones a la hora de emplear los caracteres importados de China. Hay varias curiosidades sobre este alfabeto. Tiene bloques silábicos, como el alfabeto de Devanagari, combinaciones de consonantes y vocales en cuadros. Hangul, además, significa gran escritura en coreano arcaico. Algunos contemporáneos de la dinastía Joseon del siglo XV criticaban este alfabeto por ser demasiado fácil y lo denominaban Hangul, que significa letra de mujeres. No lo toméis a mal, es solo historia. Una teoría de la formación de las letras vocálicas, por otra parte, es que representan el sol, la tierra con una línea horizontal y el hombre con una vertical, y las consonantes tienen su origen en la representación gráfica de los órganos de la fonación empleados al emitir los sonidos. Muy interesante que todas las letras tengan su porqué gráficamente. Nos vamos ahora al alfabeto birmano. Entramos ahora en otros alfabetos menos populares, pero igualmente interesantes. El alfabeto birmano es particularmente atractivo para la vista, con figuras elegantes y redondeadas, y data del siglo XI. El idioma que lo emplea es el birmano, hablado por 42 millones de personas en el sudeste asiático. También se utiliza para escribir idiomas litúrgicos de los birmanos, como el pali o el sánscrito. Estando ya ahora en el alfabeto zingarés. Este se escribe con un silabario de 56 letras. Comparte con el árabe la particularidad de que solo tiene los sonidos vocálicos A y U. Los zingareses, por si os resulta una palabra ajena o desconocida, pertenecen a un grupo étnico mayoritario de Sri Lanka, una gran isla al sur de India. El alfabeto georgiano. El alfabeto georgiano, o mejor dicho, los alfabetos georgianos, porque son tres sistemas de escritura de la misma lengua: Asontabruri, Nushjuri, Mkhedruri, más o menos. Se conoce como uno de los alfabetos más bellos del mundo, perteneciente a una lengua especialmente difícil de pronunciar. Hay palabras que tienen hasta 8 consonantes seguidas. La música que estamos escuchando, por cierto, es música georgiana. Vamos a pararnos unos segundos para disfrutar. Este alfabeto consta originalmente de 38 letras y recibe mucha influencia del alfabeto griego.
Vemos que hay varios idiomas que reciben la influencia del griego. Otro es el alfabeto cirílico, por ejemplo. El alfabeto georgiano no tiene una historia tan definida como pueda tenerla el cirílico. Su evolución sigue siendo un misterio. En unos alfabetos del mundo, la caligrafía es un arte más notorio que en otros. Lo hemos visto en el árabe, en el cirílico, en el hindi y por supuesto lo vemos en el georgiano también, con letras muy estilizadas y agradables. Decir queda que este alfabeto ha entrado en el Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en 2015. Quizás solo se estudie por motivos artísticos y no muy prácticos, pero seguro que un georgiano medio se sentirá agradado si le escribes con estas bellas letras siendo extranjero. Y hay más de 4 millones de hablantes nativos junto al Cáucaso. Y ahora vamos a pasar un poco más rápidamente a otros 6 sistemas de escritura por pura curiosidad. No nos podemos detener en profundidad en todos, nos explotaría la cabeza. Alfabeto tagaro. Concretamente voy a hablar un poco de la escritura tagara antigua, ya que, el tagaro, idioma empleado por los filipinos principalmente, tiene actualmente el sistema de escritura latina, pero antiguamente tenía estas interesantes letras. Está bien saberlo. Pasamos a otro ya. Alfabeto javanés. El javanés es hablado actualmente por 80 millones de personas en la península de Indochina y en varias islas. Consta de un alfabeto silábico también, y ha recibido mucha influencia del hindú, del hindi, concretamente dicho hindú. El alfabeto javanés también se llama Kavi, una curiosidad, que etimológicamente significa lengua de los poetas. Alfabeto tailandés, un poco más conocido. Este alfabeto, el tailandés, es muy parecido al camboyano, ya que procede del mismo. Tiene 44 consonantes y 15 sonidos vocálicos. Una curiosidad es que también su propio sistema de números, alejado del arábico, que todos conocemos, puede parecer bastante complicado para un hispanohablante, y la escritura a mano suele ser cursiva, diferente de la letra impresa, y es probablemente uno de los alfabetos con las letras más estilizadas, recargadas, barrocas o complejas. Alfabeto tibetano, uno bastante interesante. Este alfabeto tiene, en cambio, más figuras rectilíneas, sin curvas, pareciendo así un poco más agresivo para la vista que el georgiano o el tailandés, pero es igualmente bello y nos recuerda un poco al alfabeto Devanagari, al hindi o al sánscrito, concretamente por la línea horizontal uniendo las letras, aunque en esta ocasión es más entrecortada. Este alfabeto fue introducido en el siglo VII por el rey Songtsen Gampo para transmitir mejor la lengua budista. Vemos con esto que la transmisión de textos religiosos, sean cristianos, hindús o budistas, es un pretexto bastante útil para fabricar de la nada alfabetos que aglutinan a diferentes pueblos. Vamos ahora por el alfabeto Tana. Poco puedo decir de este alfabeto más allá de que es del idioma tibeji, hablado en Maldivas y en la India. Tiene una clara influencia árabe, si vemos las letras nos recordarán un poco al árabe, además de al hindi, y tiene una influencia, de ambos idiomas. Y ahora el último alfabeto, el alfabeto Inuktitut. ¿Pensáis que los esquimales no tienen alfabeto? Lo tienen. Contamos por lo menos con el silabario Inuktitut, desarrollado en 1870 como método de escritura en las lenguas inuit de Canadá. ¿Quiénes lo desarrollaron? Como no puede ser de otra forma, 2 misioneros anglicanos que querían transmitir su religión a los esquimales a través de la lengua. Con esto finalizo mi primera incursión lingüística en YouTube. Ha sido un placer recoger información dispersa de todas estas lenguas. ¿Qué alfabetos silabario os ha gustado más? ¿Cuál es el más distintivo? ¿Cuál aprenderíais primero? Con que se haya transmitido una sensación de desconcierto y maravilla con respecto al amplísimo mundo en el que vivimos, me doy por satisfecho. Pronto haré otros vídeos sobre diversos puntos de vista lingüísticos y por supuesto vídeos espero con más calidad. Gracias.